Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los más magistrados que integran la corporación. Y de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia que hace parte del ciclo de formación en Derecho Penal y que hemos denominado Certificado de Origen Forense de los Documentos Electrónicos para su adopción judicial. Es de anotar que los documentos electrónicos deberán ser sometidos a exigentes procedimientos de comprobación y de autenticidad, no solamente en el momento de requerirse como instrumento probatorio, sino también durante todo su ciclo vital, debido a que sin esta comprobación permanentemente, el documento electrónico no será validado por una instancia jurisdiccional o administrativa. Esta situación exige asimismo que la comprobación de validación y autenticidad de este documento electrónico se desarrolle por otros mecanismos más complejos que los realizados con los documentos tradicionales, y es por esta razón que la revisión de los documentos electrónicos demandan un mayor trabajo, logrando así la legitimidad y la confianza para ser utilizados. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Alexander Díaz García, abogado de la Universidad Católica de Colombia, con posgrado en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, Ciencias Constitucionales y Administrativas de la Universidad Católica de Colombia. Igualmente, protección de datos de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Madrid, en alianza con la Agencia Española de Protección de Datos, ciberseguridad de la Universidad de León de España, en alianza con el Instituto de Ciberseguridad Nacional de España, INCIDE. El doctor ha sido autor de la primera acción de tutela electrónica protegiendo el derecho de habeas data, actor de la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 237 y 245 del Código de Procedimiento Penal por violación de datos personales. Esto reposa en la sentencia C334 del 2010, declarando inconstitucional parcialmente. Asimismo, autor de la Ley de Delitos Informáticos 1273 de 2009 en Colombia. Es formador del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, autor de varios libros en soporte de papel, siendo el último Apuntes de Derecho Informático, y de numerosos artículos, columnas, entrevistas de derecho informático realizadas por medios de comunicación nacional y extranjeros. Ha sido ponente, expositor de talleres, de congresos, de conferencias en diferentes universidades nacionales e internacionales. Obviamente en temas de derecho informático, asesor asimismo y consultor en ciberseguridad y protección de datos en varios bufetes nacionales e internacionales. También pertenece al Colegio de Abogados del Tolima, a la Asociación Mutual de Abogados y al Colegio de Abogados Litigantes. Igualmente, tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a todas las preguntas que puedan formularse a través del chat de participación. Doctor Alexander Díaz García, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a la Escuela Judicial. Tiene usted el uso de la palabra. Saludos cordiales desde la ciudad musical de Colombia, Ibagué, a la respetada audiencia, en forma muy especial a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, extensivo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, igualmente a todos los demás honorables servidores de la rama, abogados litigantes, defensores públicos, procuradores, delegados del fiscal, servidores públicos de distintas entidades, autoridades indígenas, operadores de justicia comunitaria, estudiantes de las facultades de Derecho y comunidades en general. Hoy en día, los documentos
electrónicos como correos, fotos, videos, archivos y chats desempeñan un papel fundamental dentro de los procesos judiciales y es por ello que su validez jurídica es de una importancia suma para concluir procesos. Los documentos electrónicos o mensajes de datos, el Electronic Data Interchange, están en capacidad de brindar equivalentes grados de seguridad que los documentos creados en soporte papel y, en muchos casos, un mayor nivel de confiabilidad y rapidez. Para poder predicar un grado de seguridad confiable, se deberá cumplir con los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley, cuestión que se hace palpable en el derecho colombiano con la llegada de la equivalencia funcional como la firma digital, ahora la certificación del forense experto en documentos electrónicos que dan cuenta de su creación o su extracción. Los problemas centrales que rodean a los ficheros electrónicos y firmas digitales giran sobre la validación de tal información. La firma digital o electrónica es un proceso electrónico asociado a un documento lógico que permite identificar a un firmante de manera inequívoca, asegurando la integridad del documento, la no manipulación del mismo y el no repudio. Por su parte, el sellado de tiempo seguro, también llamado hash, es un método que permite validar el momento, fecha y hora en el que se produce una comunicación electrónica, es decir, permite probar que un conjunto de datos existió en dicho momento y que no han sido alterados, proporcionando información adicional acerca del momento de creación de una firma electrónica. La aprobación de un procedimiento de laboratorio, método, registro o dato de cualquier tipo requiere de varios puntos que incluye la existencia de una definición de un proceso, documentación, demostración de aptitud para el uso y previsión del mantenimiento. Después de todo lo anterior, podemos decir primero que los certificados forenses de origen de los documentos electrónicos son los registros que convalidan que una clave pública pertenece, en tratándose de firmas digitales, a una determinada persona. Y los certificados que ayudan a evitar que alguien utilice una clave falsa haciendo pasar por otro en una firma digital o hacer pasar un documento apócrifo o por auténtico. De esta manera, quien tiene la clave pública podrá comprobar con la clave privada del amanuense electrónico si efectivamente corresponde a su rúbrica electrónica la que ha estampado en el documento electrónico. Para garantizar la autenticidad de los elementos mínimos de información del perfil del documento e instrumento complementario como los metadatos relativos al uso de los documentos, en ellos deben aparecer la fecha, el tiempo, el autor, el destinatario, la acción, el código de clasificación, el número de registro, la corroboración, el peso del documento, la categoría de la máquina que creó el documento, y muchas veces en esos metadatos aparece el nombre del dueño de la máquina generadora del documento electrónico. Cada documento, para ser transmitido en forma segura, tiene que estar protegido por un sello de tiempo o un sello criptográfico, que es el que arriba citábamos como hash. En este webinar vamos a hablar de casuística, no vamos a hablar nada de técnica, es decir, el ejercicio técnico académico lo harían los ingenieros forenses. Vamos a hablar hoy de lo que es el derecho informático en la práctica judicial, y ahora como abogado que soy litigante en derecho informático, voy a explicarles y les voy a exponer algunos aconteceres casuísticos que no solamente creo que a mí, sino a todos nos ocurren a lo largo y ancho del país. Y son experiencias que he tenido en las tres ramas. Voy a explicarles un ejemplo de la rama Derecho y Familia. Voy a traerles un ejemplo casuístico vivido del derecho penal. Y voy a traerles un ejemplo del derecho administrativo. Vamos a hablar del derecho de familia. A ver. En un distrito judicial de Colombia, un alto oficial de la policía me contrató porque su esposa, su actual esposa, fue discípula mía, que le estudiara el derecho informático, le estudiara los factores informáticos o le estudiara los factores de la confidencialidad, el manejo de la confidencialidad de la información dentro del proceso de divorcio que hizo con su primera cónyuge. Yo no fui su abogado de familia porque no soy especializado en el tema, pero sí me hizo analizar
su actual esposa. Por la experiencia que tengo en el tema, revisamos el expediente de divorcio y observamos una novedad. El abogado suyo, en la audiencia en donde tenían que presentar pruebas, que se convocaron a las partes, que hubiera sido posible también una conciliación, la contraparte, o sea, su excónyuge, presentó para acreditar una certificación de ingresos, una certificación descargada de la plataforma de su exmarido, el oficial de policía. En esa certificación, pues lo que aparece en toda certificación, se acredita el grado, se acredita el tiempo de servicio, se acreditan los emolumentos correspondientes, se acreditan los salarios, todos los valores que como tal vinculado a esa institución recibe mensualmente. Y se le entregó al juez de familia para acreditar su condición económica de su expareja. El juez de familia, extrañamente, tampoco lo hizo el abogado de mi cliente. No preguntó, ¿y este documento cómo lo obtuvo, señora? Sabemos muy bien que en una plataforma electrónica, la plataforma electrónica tiene unos privilegios exclusivos. El titular de esa plataforma o el vinculado a esa institución. En este caso sería mi cliente, el alto oficial de la policía. Sabemos muy bien que casi todos los policías de nuestra institución que nos protege no se la pasan en sus casas, en sus sedes familiares, por obvias razones, por cumplir la misión de ellos de proteger a los colombianos. En razón a que no permanecen mucho tiempo en sus domicilios, en las ciudades familiares, les toca delegar muchas actividades propias al no encontrarse en la ciudad, tales como para controlar pagos extras, bonificaciones, reconocimientos. Entonces le dicen siempre a su pareja, si es ella la oficial o si es él el oficial, su cónyuge respectivo, le dan el privilegio o se lo transmiten, se lo endosan el privilegio que tienen de poder ingresar a la plataforma de la policía. Y ese privilegio permanece o se genera en razón al derecho de cónyuge que tiene, legal o por vía de hecho, como son hoy las parejas en unión libre. Esa relación de confraternidad y cohabitación le permite tener a que su pareja, él o ella, puedan accesar de conformidad a la autorización que le ha dado el titular para el manejo de la información, incluso la sensible, como es la que se maneja en la plataforma de la Policía Nacional. Incluso hay un disclaimer de la Policía Nacional que establece las condiciones especiales de privilegio para accesar a esa clase de información. Ello implica que quien tiene un documento descargado de esa plataforma sin autorización del titular para accesar a esa plataforma se estaría violando los datos personales, porque los privilegios que tiene el titular es para descargar la información, notificarse de las comunicaciones y hacer uso de la información. Esta información o esos privilegios se le endosan al cónyuge para que los pueda recibir en ausencia del titular, que muchas veces está en misión militar en algún rincón de Colombia. Pero esos privilegios no son perpetuos, porque esos privilegios tienen un término, el mismo término que tiene la relación conyugal. Si la pareja tiene un matrimonio de 6 años, 10 años, son 10 años de privilegios. Si tiene 15 o tal vez vaya a morir junto a él, ese es el término que va a tener de privilegio. Va a permanecer para realizar ese acceso a la plataforma de esa institución de seguridad de Colombia.
Pero si por alguna razón esa relación conyugal, de hecho o de derecho, termina, también se terminan todos los privilegios que tienen las parejas mutuamente. Incluso al haber compartido sus factores o espacios de la intimidad, esos terminan para el mismo día que termina la relación. El mismo día que dice él, me voy o te marchas. O es ella la que le indica que parta de su hogar o de su sede doméstica. A partir de ese momento, los privilegios han terminado. No se requiere un documento como los disclaimers cuando se desvincula a un empleado de una empresa para firmar y suscribir la terminación del acuerdo de confidencialidad que suscribe cuando ingresa. No hay necesidad, pero debemos entender, y el juez lo debería entender, que cuando terminan los privilegios, cuando se termina un matrimonio, se terminan los privilegios de acceso a la información conyugal, de cualquiera que sea, de cualquier naturaleza, de cualquier tipo. Y en esas condiciones, ninguno de los dos puede accesar a ninguna de la información de ninguno de los dos. Por esto, mi cliente, no entiendo cómo el abogado suyo de Derecho de Familia permitió ese documento, porque lo que debió haber dicho en ese momento, su señoría, pregúntele al abogado tal el origen de ese documento, porque es un documento que no está dirigido a ella pensando que lo obtuvo mediante un derecho de petición. O el abogado haber sugerido al juzgado que se hubiera requerido a esa institución para haber exigido ese certificado. Tampoco aparece. En consecuencia, cuando un documento de buenas a primera inexplicablemente aparece en manos que no son de su titular, pues pensamos enseguida que hay una violación de datos personales, y más en unas circunstancias conyugales como las que se tramitan en un juzgado de familia. El juez no dijo nada, no arguyó nada, no rechazó nada. Y hay otra cosa especial. El abogado de mi poderdante tampoco rechazó el documento, no guardó silencio, que es lo que arguyó posteriormente, ya les cuento, las altas corporaciones cuando conocieron de nuestra acción tratando de tumbar esa aducción judicial que le hicieron a ese documento. Irregular para mí. Un documento que no tenía acreditación, una certificación de origen forense, no podía tener una adopción de esa naturaleza porque no estaba acreditada su condición especial de haber sido obtenido legalmente. Y es un documento sensible. En esa información hay información sensible, hay información confidencial. Y uno tiene el privilegio, por ser el titular de la información confidencial, de decirle a quién, con quién se puede compartir la información confidencial. Y mi poderdante estableció que podía compartir su información confidencial con su ex esposa para ese entonces. Terminó su relación conyugal, terminaba sus privilegios de acceso a la información confidencial. Y ella, después de esa fecha, no podía tomar ninguna información diferente a la que se le permitiera, si él se lo permitía, accesar a esa información. En consecuencia, ese documento es irregular su obtención y no debió haber sido aducido en esas condiciones. Porque no es porque no se hubiera podido lograr accesar a la información. El abogado de la señora perfectamente hubiera podido solicitar al juez que se oficiara a la institución pública, a ese cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, que informara los detalles de ingresos, que era lo que importaba, de mi cliente, no más, y se hubiera legalizado. Pero nosotros no podemos tomar atajos y no podemos permitir atajos porque se estaría violando el debido proceso. Porque pues todo el mundo haría lo mismo y vamos a legalizar porque guardamos silencio, lo que más tarde ya les informo
cómo se nos desató nuestro requerimiento de protección de datos. Encontrado esta falencia procesal, acudimos a la acción de amparo y el tribunal de ese distrito judicial no le pareció irregular que se hubiera obtenido ese documento en las condiciones. Un documento electrónico, un documento digital, porque no era electrónico, porque todos los documentos de talento humano en la policía se originan desde un servidor, desde un equipo electrónico, o sea que se trata de documentos digitales, que se desmaterializa lo electrónico, lo digital, al imprimirlo en soporte papel para darle maniobrabilidad en usuarios que no manejan las nuevas tecnologías, es diferente. Pero el documento es digital y como tal tiene una solemnidad que tenía que ser acreditada. Incoamos una acción de amparo ante el tribunal de ese distrito judicial y el tribunal no le pareció extraño, no le pareció irregular. Y antes, por el contrario, nos regañó. Dijo que como el abogado había guardado silencio, ese silencio que había guardado el abogado de mi cliente había permitido legalizar el documento porque perdió una oportunidad para desertificar el documento. Como no lo hizo, pues el documento siguió su curso y se le dio como elemento probatorio para la decisión final. Ciertamente, el juzgado de familia condenó a mi cliente para una mesada alimentaria muy cuantiosa por demás y no pudimos hacer nada. No obstante, ante la decisión del juzgado del tribunal de familia de ese distrito judicial, apelamos y en la Suprema Corte nos dijeron algo parecido. En la sala de casación civil afirmó que como quiera que el abogado había guardado silencio, había perdido la única oportunidad para alegar y tachar de irregular el documento electrónico. Pues no sé, yo creo que con el respeto que merecen los honorables magistrados, no estoy de acuerdo, en razón a que los trámites judiciales no pueden ser el pasaporte para legalizar actos irregulares, sobre pretexto de que como no se arguyó o no se afirmó o no se contradijo o no hubo debate sobre el tema, pues como no lo hubo, vamos a legalizar lo ilegal. No creo que sea la vía los medios judiciales para realizar este ejercicio. Perdimos. La Suprema Corte nos dijo que como el abogado había guardado silencio, el abogado de familia de mi cliente había guardado silencio sobre el documento que se había obtenido en forma ilícita, sin certificado forense de origen, pues no había forma para establecerlo. Con ese certificado, el juez de familia hubiera establecido que ella no era la titular de esa plataforma, que el original de ese documento es una institución pública y esa institución pública para expedir documentos de esa naturaleza tiene que ser por requerimiento oficial directo o por privilegios que tiene el titular de acceso a la plataforma. Esas condiciones no las tenía la ex esposa de mi cliente. Y otra cosa, la ex esposa desmaterializó el origen del documento electrónico porque lo imprimió en soporte papel para acreditar un documento supuestamente válido, exigido o reclamado ante la institución pública, que es mentiras, y el juez de familia no lo hizo. Lamentablemente, pues el juez de familia no sabía mucho sobre el tema, sobre el derecho informático, pues no ahondó y pasó por alto esta situación y se superó la circunstancia de vulneración de la información y no tuvimos eco ante la justicia. Este es el caso de derecho de familia. Vamos a hablar del caso de derecho penal. En otro distrito judicial fui el abogado defensor de un par de esposos. El señor
coqueteaba con otras señoras. Él era conductor de un transporte público. Y en el trayecto del transporte público parece que traía constantemente, por ser del mismo domicilio, una señorita. Y se creó una relación de amistad y de admiración mutua. Ellos dos comenzaron a cruzarse imágenes explícitas de su intimidad. Los dos. Y en una de esas oportunidades parece ser que su esposa le encontró esas imágenes explícitas de la admiradora de su marido. Al parecer, no se pudo establecer. La señora molesta publicó las imágenes encontradas en el smartphone de su marido a terceros. La admiradora de su marido, molesta, los denunció por violación de datos personales. Pero la fiscalía nunca tuvo el smartphone donde aparentemente se almacenaban las imágenes explícitas de la intimidad de los dos actores de estas escenas. La fiscalía permitió el arribo para su aducción judicial screenshots impresos en soporte papel de unas imágenes en donde decían que eran las que se habían enviado. Las imágenes del screenshot se tomaron otros screenshots sobre esos screenshots y era como un screenshot de referencia, como el testimonio de referencia que yo dije, que yo escuché, a mí me pareció oír, a mí me pareció ver y a mí me dijeron más o menos el screenshot de referencia es eso, un screenshot sobre otro screenshot y se aportó ese para su adopción. Y con eso el juez de garantías aseguró a mis clientes. Y durante todo el proceso se exigió que se arrimara el smartphone para acreditar efectivamente que el smartphone donde se había enviado o se había almacenado los documentos explícitos de la intimidad de los actores en conflicto se encontraba en los respectivos smartphones de los actores. Pero nunca, ni ella, la presunta víctima, ni él, el marido infiel, hizo ningún aporte sobre ese equipo. Entonces no pudo haber extracción directa, la que le correspondía hacer la fiscalía, extraer los documentos originales en donde se encontraban almacenados, y no lo hizo. No obstante, manejó todo el proceso con screenshot. El screenshot, si bien es cierto, no es plena prueba, ya la Corte Constitucional y la Suprema Corte ha dicho que tienen un grado de indicio, pero para que tenga un grado de indicio válido y sirva de un soporte posible mañana de una sentencia condenatoria, tiene que existir elementos muy serios y no testimonios. Un delito informático no se puede probar con testimonios. Un delito informático es como acreditar el vínculo consanguíneo entre un posible padre y un posible hijo. Solamente se logra con el examen de laboratorio para su ADN. No hay otra forma. Así vengan los 600.000 habitantes de un pueblo y digan que don Pedro trataba a Juan como su hijo. No es suficiente. No es suficiente. Y ustedes, respetados colegas, lo saben. Igual pasa con el delito informático. El delito informático no hay forma en absoluto, de probarlo de una manera diferente si no es con la experticia o con el certificado forense de origen. No hay otra forma, que se trate un documento de tales características, se encontraba almacenado en tal parte, pesa en tal cantidad, fue extraído en tales condiciones y está protegido por tales cualidades. De resto, no podemos nosotros pensar o elucubrar cosas con que, como Margarita Bustos dijo que
A mí me pareció haber visto unas imágenes, algunas dijeron que imágenes pecadoras, y algunos otros testimonios dijeron imágenes groseras, algunos otros afirmaron imágenes vulgares. Esos testimonios no pueden corroborar, no pueden dar fe, no pueden constituir, no pueden materializar una violación de datos personales. Una violación de datos personales efectivamente tiene que materializarse, tiene que decantarse con el examen forense o el certificado forense de origen, con la experticia o con el certificado. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Cómo puedo probar de que efectivamente el smartphone de Margarita fue la que envió esos mensajes adjuntando las imágenes explícitas de la intimidad de mi ex marido? ¿Cómo puedo probar de que la novia de mi ex marido fue la que envió desde su smartphone las imágenes que aparecen por ahí, las imágenes groseras o vulgares? Tenemos que tener el repositorio del equipo en donde se almacenó las imágenes que se enviaron, y tenemos que tener el equipo que envió las imágenes explícitas a ese destino específico que era el marido infiel. No hay otra manera. Y un screenshot, ¿qué nos dice? Sí, ciertamente, como ese juez, recordarán ustedes, ese juez valiente que rechazó la prueba que trajo la delegada para el momento de solicitarle una medida de aseguramiento al conductor de un campero que pasó por encima de un conductor de una buseta cuando este intentó fugarse y colisionó su vehículo con el vehículo público. Recuérdenlo. Y se tomaron fotos, y una cantidad. Y el delegado lo que hizo fue tomar, que le pasaran esas imágenes. Y el juez, acertado, inteligente y brillante, le exigió el certificado forense de origen de esos documentos electrónicos. ¿Cómo acreditaba de que eran documentos auténticos? ¿Cómo acreditaba que esos documentos estaban íntegros? ¿Cómo acreditaba la legalidad de esos documentos? La fiscalía no pudo acreditar esas condiciones especiales. Y casos como ese juez, recuerden ustedes los screenshots de este supuesto estudiante que tenía una presunta malquerencia por los hijos del doctor Álvaro Uribe Vélez, que intentó a través de presuntas frases calumniosas en una red social, intentó o invitó a atacarlos, a lastimarlos, a cegarles la vida a los hijos del doctor Álvaro Uribe Vélez. Lo que hicieron, entraron al chat, al chat de él, en donde charlaba con su novia, la que tenía en ese entonces, y él mostraba efectivamente malquerencia, como hoy en Colombia se presenta esa malquerencia que se tiene hacia alguna persona. Así la expresó ese individuo que se le seguía proceso por presuntamente invitar a los colombianos a matar a los hijos de Álvaro Uribe Vélez. Lo que hizo la policía judicial y que la juez de conocimiento en esa oportunidad, muy brillante, observó, porque no tenía certificado de forense de origen, observó que el Messenger, en donde cruzaron los diálogos él y su novia, fueron editados. Y como no se acreditó su integridad, su inalterabilidad, su autenticidad, ella rechazó esas pruebas. Y me pareció muy valiente, teniendo en cuenta que para ese entonces tengo entendido que el doctor Álvaro Uribe Vélez era el presidente y tenía un poder mediático muy parecido al que tiene hoy para acabar contra la justicia.
Y ella no le importó, ella analizó la circunstancia técnica y efectivamente estableció que el chat había sido alterado, había sido editado y no tenía acreditación forense para darle credibilidad. Eso es lo que ocurre con los documentos electrónicos. Y acá con el ejemplo con el ejemplo de mis poderdantes, la pareja que manejaba sus invitaciones de cruce de imágenes de su intimidad explícita, pasaba igual. El juez jamás debió haber reconocido una actuación irregular porque no se acreditó. Los hechos jurídicamente relevantes nunca fueron relevantes ni probados y ni acreditados. Porque lo primero que tenía que hacer ella era haber exigido al delegado que se acompañara, que se arrimara, por lo menos el informe preliminar de su policía judicial informático, en donde supuestamente se hubiera podido establecer con una buena diligencia de policía judicial, establecido que efectivamente esas imágenes habían sido enviadas de un teléfono X en tal fecha, a tal hora, y efectivamente corresponde a las partes íntimas de una persona específica. Pero no se anexó nada. Y la prueba, y se tuvo como prueba electrónica. Eso no es prueba electrónica. La prueba electrónica es la que efectivamente se genera y demuestra un hecho. Ahí no demostraba nada. Y además, para que sea prueba electrónica y que pueda tener acreditación, tiene que tener unas características y unos valores especiales para que ese ejercicio corresponda. Y eso no ocurrió, no pasó. Ahora vamos con el tercer caso. Y este es más actual. Está ocurriendo y ocurrió en estos días. Una madre afanada, colega nuestra, me llama a decirme: doctor, le bloquearon el examen a mi hija que está estudiando Derecho, porque supuestamente hizo fraude. Pero mi hija no hizo fraude, doctor. Ella no, doctor. Ella es muy correcta. Ella es... Cuando los estudiantes que terminan su pensum y están a puertas de optar su título, tienen que presentar este examen del Estado. Se llaman pruebas saber. Y cuando se inscriben para esas pruebas saber, ellos suscriben un disclaimer en donde aceptan unas condiciones técnicas de seguridad. Parece que algunos no se acuerdan. De hecho, cuando nosotros presentamos nuestro examen en el ICFEX y los exámenes que presentamos luego en nuestra aspiración en la carrera judicial, también se nos hizo algo parecido, pero en ese entonces no estábamos sometidos a una pandemia como ahora ocurre, pero nuestros exámenes eran físicos. Nos llevaban a un salón de clases de alguna consideración en espacio. Habían con nosotros 5 o 10 alumnos más y un tutor que nos vigilaba para que no hiciéramos cosas irregulares. Al que encontraran haciendo cosas irregulares, cualquiera que ustedes puedan pensar como irregular o no permitido por la IDICFEX o no permitido por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que es la que hace o realiza este ejercicio junto con el Consejo Superior de la Judicatura, se le retira el examen, se le amonesta, se le sanciona por un posible fraude, sino que finalmente es probado el fraude. Ahora, por la pandemia, tenemos que todo se nos transformó. Todo. Ayer veía un programa en Fox y decía el psicólogo que se transformó hasta para hacer el amor, decía el protagonista del video. Todo se transformó. Para nosotros los abogados se nos transformó la vida, el litigio.
para las amas de casa, para los estudiantes, los escolares, los bachilleres, los universitarios, los jueces de la República, los delegados del fiscal, incluso la policía judicial, a todos, a los sacerdotes, a todos se nos transformó nuestras vidas. Ahora, en esta silla me la paso más sentado que en otras oportunidades. Igual creo que les pasará a muchos, sino a todos. Los exámenes del IFEX no podría ser diferente. No podría ser diferente. Cuando uno suscribe o se postula para un examen, acepta las condiciones de seguridad que establece la institución que realiza el examen. Y el IFEX tiene al firmar, al aceptar las condiciones, que permitirá accesar al equipo de alumno que se presenta o se postula al examen. Al accesar al equipo, el servidor de esa institución pública puede conocer que no nos hemos retirado de la página en la que estamos ahora y que estuvimos de 8 a 12 y de 2 a 5 estuvimos en esa página en donde aparece una plantilla para llenar un formulario con preguntas que tenemos que responder posiblemente acertadamente. Eso, el servidor de esa institución pública sabe que estamos ahí quietos. Se le pidió también la autorización para la captura de la webcam. Con la webcam y los datos biométricos que captura la webcam, se establece en relativo grado y un porcentaje alto las emociones del postulado. Sabe perfectamente que está mirando un celular, que lo está consultando. Sabe que está hablando con alguien por algunos gestos. Sabe que movió su vista a espacios o direcciones diferentes a los del monitor. Sabe, porque el micrófono está activado, sabe de que lo están escuchando. Sabe que está preguntando alguna irregularidad. También sabe la máquina cuando él o algún amigo o algún vivo le informó que él podía instalar un POAP para tenerlo abierto en la misma página, o sea, la misma IP, porque si ustedes cambian de página, cambian de IP de la página. Y por eso es que en el historial ustedes saben a qué IP ingresaron ustedes en visitas que duraron determinados tiempos. Por eso la máquina, el servidor y los equipos de seguridad del IFEX saben cuánto tiempo permaneció el alumno postulado para el examen fijo en esa situación. Sabe si abrió algún un POAP para conversar con alguien. La máquina establece que usted está conversando y que está tecleando o digitando su teclado y está haciendo una conversación con un tercero. Sabe muchas cosas. La máquina en ese momento está controlando todas sus emociones. Solamente le faltaría unos terminales para hacer una presunta invasión en su cuerpo, para saber qué tan angustiado está usted en ese momento del examen. Todas son pruebas electrónicas, respetados colegas, todas. Las que me van a presentar el IFEX, me las tiene que presentar con un forense. Y el forense me tiene que dar la bitácora completa de la actividad que hizo el estudiante Pedro Pataquiva en el examen que hizo tal día, a tal hora, y cuánto tiempo permaneció cumpliendo lo que él firmó que iba a cumplir. Si él se salió, que hicieron muchos, que estaban en un examen y una pregunta muy difícil, se salieron a buscarlo. Ese retiro, al abrir otra pestaña, ya la máquina lo supo. Y así haya sido porque la novia le mandó una foto
de la noche anterior, digamos, simplemente eso. La máquina no lo, pese a que se va a establecer que efectivamente se publicó una imagen, tal vez de la intimidad explícita de quien se la envió, pero por lo pronto eso se tendrá que ahondar luego de que la imagen que publicó no ofrecía garantía de éxito en las preguntas que le estaban formulando al postulado. Pero por lo pronto se salió de donde él no tenía que salirse para realizar un ejercicio diferente a atender el examen. Pero todo lo que tiene que hacer el ICFEX para el papá o para el estudiante ya mayor de edad y que quiera atender un proceso administrativo sancionatorio como lo establece la resolución 631 de 2015, que es el disciplinador de los infractores a estos ejercicios, el abogado que realice este ejercicio también tiene que hacer lo propio. Él no puede decirle, como me llamó la mamá, doctor, se lo juro, mi hija es un encanto, es un angelito. Seguramente lo será. Pero como no le podemos decir eso al investigador del ICFEX, como no se lo vamos a poder decir al director jurídico, quien es el que sanciona finalmente, y la sanción es muy grave, es de 1 a 5 años. O sea, el estudiante sancionado tiene 1 año inhabilitado para presentar nuevamente el examen y por lo pronto, hasta cuando no presente el examen, que es requisito sine qua non para optar su grado, va a estar 1 año sin hacer nada, aparentemente, en lo que refiere a su grado. Piensen ustedes si la falta demostrada es de una sanción de 5 años. Pues lo obligan a hacer nuevo curso de actualización si la facultad se lo permite, o si no le tocará a realizar alguna otra actividad o matricularse en unas nuevas materias. Porque después de 5 años yo no creo que la universidad le permita un grado inmediato, a no ser de que se haya mantenido actualizado, o no sé qué otras formalidades universitarias le permitan a un universitario que ha faltado al deber de no defraudar la institución para cumplir con su sagrado conocimiento, le permita graduarse después de una sanción de 5 años. Pero todo esto, para que sea agotado, que sea alcanzado, tiene que realizarse mediante una experticia forense. Como vemos en los 3 casos, ya para finalizar, en el derecho de familia, el juez no solicitó el certificado forense de origen y pasó por alto una formalidad de un documento electrónico en donde un tenedor no estaba legalizado, no tenía autorización para hacerlo. En el caso del ejemplo del derecho penal, el delegado no acreditó la materialización del tipo penal de la violación de datos personales, no probó de que efectivamente un dispositivo X, desde allí se había enviado mensajes con imágenes explícitas de la intimidad de una persona y que el equipo B lo había recibido, o por lo pronto que habían sido difundidas. No se probó eso. Los screenshots tampoco se anexaron o se arrimaron para su adopción con certificado forense de origen, porque por lo pronto, para haberlo hecho, ese screenshot tuvo que haberse tomado desde un equipo en donde supuestamente tenía las imágenes que había recibido por casualidad o accidentalmente, pero no obstante haberlas tenido, no se arrimó. Y lo que se arrimó fue un screenshot de ese otro screenshot. Y simplemente con eso pretendieron condenar a los clientes. Y ahora con el derecho administrativo tenemos de que todas las pruebas que acredite el ICFEX o acredite la parte afectada por la sanción o la anulación del examen tienen que existir entonces certificado forense de origen. Muchísimas gracias y estoy presto para las preguntas, mi doctora Mónica. Muchísimas gracias, doctor Alexander, por tan interesante conferencia. Y ahora vamos a la parte de las preguntas. Doctor,
¿Cómo establece el juez el origen de un documento electrónico? El origen de un documento electrónico con el certificado de origen forense. Cuando el abogado vaya a arrimar un documento ante el especialista judicial para su adopción judicial a través de la fiscalía o a través del juez, el juez de la especialidad en donde esté litigando, yo sugiero que lo adjunte al documento electrónico para que ese certificado le informe al especialista judicial de qué se trata ese documento, que su origen es de origen digital, que ese documento pesa determinada cantidad, que ese documento tiene su origen de una institución pública o de alguna máquina específica que le va a decir. Ese documento le va a decir quién lo firmó. Ese documento le va a decir desde qué máquina se descargó. Ese documento le va a decir desde cuándo, la fecha que lo descargó. Y ese documento le va a decir de que ese documento está íntegro para el momento que se le entregó a la judicatura para su con el certificado forense de origen va a evitar entonces que el especialista judicial o la fiscalía tenga alguna duda sobre el origen de ese documento para que pueda ofrecer una posible plena prueba de una acreditación de un hecho. Eso es lo que, con eso se va a acreditar y con eso se va a informar el origen del documento. Es decir, del documento electrónico cuando sea descubierto para su adopción judicial. ¿Cierto, doctor? Exacto, doctora Mónica. Exacto. Perfecto. Segunda pregunta, doctor. ¿Qué datos puede encontrar el juez con la lectura del hash? Con la lectura del hash, doctora, lo que acabamos de decir, que es un complemento del anterior. El hash va a encontrar los metadatos del documento. ¿Y qué son los metadatos? Los metadatos son los datos de los datos. O sea, no sé si ustedes se acuerdan de este joven australiano que se le burlaba a la CIA, en donde violaba ficheros de la CIA y no se los llevaba, se los cambiaba de orden. Era para decirle, mire, yo soy capaz de hacer esto. Y los desordenaba. Hasta que una vez les mandó un vaso, le tomó una foto a los glúteos de su novia y lo pegó en un vaso de café y le tomó la foto al vaso de café para burlarse de la CIA. Él se le olvidó, no sé por qué, se le olvidó que la máquina tiene metadatos y los metadatos estaban a su nombre y le decía, usted está en Sydney, se tomó con una Nikon, le dijo las características de la máquina, le dijo la fecha y la CIA lo encontró allá en Sydney, con base a los metadatos de esa foto irónica y que quería burlarse de la CIA, de que él podía hacer muchas cosas y lo encontraron precisamente por los metadatos. Y los metadatos son los datos que va a encontrar un especialista judicial cuando lo vaya a revisar en la adopción, cuando se lo pretendan entregar para su descubrimiento. Doctor, siguiente pregunta. ¿Los informes informáticos forenses o documentos electrónicos deben estar firmados digitalmente o deben contar con hash? Yo preferiría y nos daría mayor autenticidad y menos problemas los documentos que estuvieran estampados con hash. No obstante, el hash no lo tiene cualquiera ni lo puede realizar cualquiera, primero porque no lo conocen ni lo tramitan y este procedimiento es algo complejo y eso lo hacen los técnicos. Hoy estamos evitando eso realizando el ejercicio con los tokens de las entidades certificadoras de firmas digitales. Nos dan un token, lo introducimos en un puerto y estampamos nuestra firma digital para acreditar la autenticidad del documento que acabamos de editar o construir o diseñar y es el mismo que vamos a enviar. En esa acreditación, la entidad que lo reciba va a leer nuestra firma digital con el token que le hemos estampado, con las condiciones electrónicas que el token de la empresa que ha sugerido o ha establecido técnicamente
la firma digital, va a encontrar de que somos nosotros los que firmamos el documento. Nuestro agradecimiento especial al doctor Alexander Díaz García por su clara y pertinente explicación sobre la importancia de la validación y comprobación de los documentos electrónicos que garantizan la autenticidad de los elementos mínimos de información del perfil del documento e instrumento complementario, como son los denominados metadatos, que son relativos al uso de los documentos como la fecha, el tiempo, el autor, el destinatario, la acción, el código de clasificación, el número de registro y la corroboración. Así, cada documento para ser transmitido de forma segura tiene que estar protegido por un sello de tiempo seguro o un sello criptográfico denominado hash. Gracias de nuevo, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Asimismo, a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han unido a esta conferencia virtual. Un feliz día para todos.